Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, acá les pongo otra vez en pantalla el famoso libro El Misterio Terminado, The Finished Mystery. Bueno, este libro fue escrito pues en 1917, después de la muerte del pastor Chester Russell en 1916, diciendo pues que había recopilado una serie de escritos de él que había dejado sin imprimir y que este era su último tomo, y que la sociedad Watchtower lo sacaba a impresión, lo sacaba ya empastado para venderlo a todos los estudiantes internacionales de la Biblia, a toda la gente del mundo de la época de Rutherford, para que forme parte del séptimo volumen de los estudios de las escrituras como obra póstuma del pastor Chester Russell. Este libro tiene mucha importancia, es un libro que hace temblar a la Watchtower, porque ese libro pues justamente que se sacó al mercado, digamos así, después de la muerte de Russell en 1916, y que en 1917, se sacó al mercado por primera vez y fue sacado de circulación en 1929 junto con los 6 primeros tomos de esta colección, por considerarse que el contenido tenía alimentos errados y de la adoración falsa, que pertenecían a la adoración falsa. Este libro es importante porque obviamente salió del horno calientito un año antes que Jesús hiciera la famosa inspección de su esclavo fiel de Mateo 24, 45 al 47. Y de ahí la importancia de este libro, porque es justamente este libro que contiene los últimos alimentos espirituales para dar a los domésticos que sacaba el esclavo, el supuesto esclavo fiel, para dar solo a los domésticos. Un año antes de la inspección, y como les repito, se siguió imprimiendo en ediciones posteriores hasta 1929, en que definitivamente se tiró a la basura. Y se supone pues que Jesús hizo la inspección y revisó este último librito. Claro, los alimentos que se contaban contenidos en este libro. Y vamos a analizar. Ya sabemos que Jesús los aprobó pues al esclavo por su alta calidad de alimento que habían puesto en este libro. Dijo: muy bien, esclavo, te nombro sobre todos mis bienes para que los administres, y te doy la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Esta historia ya la conocen ustedes, la he repetido muchas veces. Y dice la ciudad Watchtower en el libro El Reino de Mil Años que los aprobó justamente porque estaban dando el alimento correcto a su debido tiempo, y el alimento era de alta calidad, y fue ese el motivo por el cual Jesús falló y dictaminó y se decidió por este esclavo de la Watchtower, porque su alimento era efectivamente de alta calidad y que era muy nutritivo para los domésticos. Entonces veamos qué enseñaba, por ejemplo, la ciudad Watchtower. Hemos visto ya varias enseñanzas pues en otros videos que les han dejado pues con boquiabierto. Ahora vamos a ver una enseñanza que tiene que ver con el texto de Revelación, capítulo 5, verso 11. Como les dije, este libro contiene las explicaciones del libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis, y Cantar de Cantares también. Veamos acá en la página 138. Quiero mostrarles a ustedes qué es lo que pensaba y qué daba como alimento espiritual, perdón, la sociedad Watchtower con respecto a Revelación capítulo 5, verso 11. Ante todo quiero recordarles pues qué cosa dice el texto bíblico de Revelación 5:11 que vemos acá en pantalla. Revelación 5:11 lo pueden ver ustedes en el extremo derecho. Vamos a leerlo para que sepan de qué se trata. Y dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. El número no se puede contar, es un número muy grande. La Biblia no dice cuál es la cifra exacta de esos millones que no se podían contar, que ningún hombre podía contar. Y se está refiriendo pues a la grande muchedumbre, obviamente, ¿no? Porque sabemos que la manada pequeña son los 144,000, y esa grande muchedumbre pues era un número muy grande de millones que ningún hombre podía contar. Pero curiosamente el pastor Russell sí los pudo contar y pudo hallar la cifra. Ya saben ustedes
que este es un alimento que se publica para los domésticos en 1918. Este es el libro de esta es la edición de 1918, por si acaso, del año, la segunda edición. La primera fue en 1917, cuando se sacó este libro por primera vez, con los alimentos calientitos salidos del horno de la Watchtower, supuestamente aprobados por Jesucristo, porque así dicen ellos que Jesús los aprobó por la alta calidad de su alimento espiritual. Y acá en 1918 el pastor Russell sabe cuál es el número, y aquí lo vemos en la página 138, que dice así: de todas las naciones, reinos y gentes y lenguas, como el número de la novia de Cristo es de 144.000, dice ahí arriba en inglés, sería razonable pensar entonces que cada uno de ellos, de esta clase, tendrá bajo su custodia otros 144.000 para custodiar, para vigilar, para seguir, para controlar. Entonces hace una multiplicación muy sencilla y dice 144.000 que es de la manada pequeña. Cada uno tendrá a cargo también otros 144.000 de las otras ovejas, y eso le lleva a la suma de 20.786 millones de personas que formarán la grande muchedumbre. Y dice que estos 144.000 tendrán que hacerse cargo de esa cantidad de gente, 20.786 millones de personas que forman la grande muchedumbre. Como le repito, él solamente lo que hizo es multiplicar 144.000 de la clase de la manada pequeña, de la novia de Cristo, por otros 144.000, porque cada uno de ellos se va a encargar también de una cifra igual, equivalente a 144.000 personas que son de la grande muchedumbre. Y hace esa simple multiplicación y dice, bueno, esa multiplicación da como resultado, o sea, 144.000 por 144.000 da igual a 20.736. 20.736.000 personas. Repito, son 20.786 millones de personas que conformarán la grande muchedumbre, y que es el número correcto, dice Charles Russell, que estos 144.000 tienen que cuidar. Y como vemos, pues, este fue, y dice que este será el gran trabajo que tendrá esta manada pequeña con respecto a la grande compañía, a la grande multitud. Y este es el alimento, pues, que se daba. Mientras la Biblia no dice que es un número que nadie podía contar, lo está diciendo, de millones, pero curiosamente, pues, acá el iluminado de Pastor Russell se aventura y lanza la cifra, pues. Se le ocurre decir, pues, que son 144.000 por 144.000, y eso le da la cifra de 20.736 millones de personas. 20.736 millones de personas que formarán la grande muchedumbre. ¿Qué les parece? Mientras la Biblia dice que es un número que nadie podía contar, el pastor Russell, él sí supo, pues claro, él es el iluminado, el escogido por Dios, y da la cifra. Si ustedes analizan esta enseñanza en la actualidad, la sociedad Watchtower no enseña esto en absoluto, que fueran 20.736 millones de personas. Esta enseñanza no le han dado ni bola, no le han hecho caso y se ríen de esta enseñanza. Pero ¿cómo? Por cierto, fue pues aprobado por Jesucristo, por la alta calidad del alimento espiritual, como hemos visto en el libro El Reino de 1000 Años, en el capítulo 17, página 351, párrafo 40, que Jesús los escogió a ellos porque en 1918 encontró que estaban dando alimento de alta calidad, alimento correcto, nutritivo, alimento excelente. Y este es el alimento que estaba dando, pues, el pastor Russell, con su grupo de personas, que se llamaba el esclavo seguramente. Y Jesús hizo una inspección a su esclavo, dice, y encontró que el alimento era perfecto. Dijo, pasaron con éxito la prueba, dice el libro Reino de 1000 Años, que se acerca, de 1974, capítulo 17, página 351, párrafo 40, que Jesús falló a favor de este esclavo porque vio que su alimento era correcto y de alta calidad y nutritivo.
Cuando la Biblia dice que el número de millones y millones nadie lo podía contar. Entonces, ¿por qué pone una cifra el pastor Russell diciendo que la cifra es igual a 20.736 millones de personas que forman la gran muchedumbre? ¿Por qué se le ocurrió multiplicar 144.000 por 144.000? ¿Por qué se le ocurrió? Y eso lo ponen como elemento espiritual. Y nos quieren hacer creer que Jesús aprobó la Watchtower en 1918 cuando enseñaban estas estupideces, estas ridiculeces, entre tantas que ya he subido y he mostrado. Entonces, las contradicciones. Entonces yo les pregunto a los hijos de Jehová, ¿cómo puede ser esta religión verdadera y que Jesús los escogió y los supervisó en 1918? Dijo, qué buen alimento. Pero los hijos de Jehová no investigan, pues, qué cosas se enseñaba en esa época. Y se creen todo y se tragan todo. Dicen, sí, pues se impresionó porque dice la Watchtower, dice el cuerpo gobernante, pero no se ponen a investigar a ver qué cosa fue lo que Jesús impresionó, qué clase de alimento era. Y ahí los pongo ustedes en pantalla con pruebas. Aquí no hay manipulación, que Balabasoris manipula, que Balabasoris es mentiroso. Yo pongo las evidencias acá en pantalla. Vean el número, ahí está, 20.000. Dice que la de muchedumbre, que es un número que nadie podía contar. No está diciendo la Biblia que nadie lo podía contar porque eran millones y millones. Pero el pastor lo hace si pone la cifra, porque se le ocurrió multiplicar 144.000 por 144.000. Esa es la cifra, ya está, ya tengo el número. Dios mío. Vean otra prueba más de que Jesús no pudo presionar nada y menos aprobar esta porquería de alimentos, que ahora ni siquiera se enseña. Por si acaso revisen la literatura antigua, ese número no lo cree nadie y la sociedad cree que es un número que nadie lo sabe, pues obviamente nadie podía contar, dice el texto bíblico. Bueno amigos, esto quería pues ponerlos en el tapete. Muchas gracias.